Hola, seguimos con el video 3. Estábamos en la parte que estábamos trabajando con el data frame que armamos a partir del Excel que habíamos descargado de la página del Banco Mundial. Bueno, seguimos con algunas operaciones que podemos hacer a partir de ese data frame. Por ejemplo, si yo quiero calcular un promedio de lo que fue el Producto Bruto Interno para los años de lo que fue la pandemia. Por ejemplo, si tomamos entre 2020 y 2023, yo quiero hacer un promedio del Producto Bruto Interno de Argentina. Por ejemplo, para algo muy, muy simple, ¿no? Entonces, para eso necesito importar un paquete. En este caso es el NumPy, como ya habíamos visto con la misma función, y después uso de ese paquete esta función y entre paréntesis los datos que yo quiero. Ahora les voy a mostrar. Acá en este caso, ¿cuáles son estos valores? Bueno, los que tengo acá abajo. Si se fijan, lo que está entre corchetes es esto que está acá, y lo que me devuelve es la fila 0, que era Argentina, entre la columna 61 y 64, porque la 65 no la toma cuando es 2 puntos. Entonces, la columna 61, 62, 63, 64. De la fila 0, que es Argentina. O sea que esto que tengo entre paréntesis son el Producto Bruto de Argentina a precios constantes del 2015 para los años 2020 a 2023. Y a eso le pido que me calcule la media. Bueno, y ahí tengo la media. Obviamente en valores absolutos así es muy difícil de la interpretación y tomar magnitud de lo que es, ¿no? Por eso yo voy a dejar en otro video, que lo voy a dejar en otra playlist, donde vamos a seguir un poquito más con esto en cuanto a la interpretación de los datos. Por ejemplo, si uno quisiera hacer un análisis de los países de la región, cómo afectó la pandemia. Bueno, uno arranca por el Producto Bruto Interno, pero es difícil la comparación de estos valores absolutos. Entonces dice, bueno, pasemos, por ejemplo, a los datos que tenemos ahí en el Banco Mundial, que es la variación porcentual. Entonces digo, bueno, ahí vemos el impacto porcentual con respecto al año anterior y los años siguientes, luego de decretada la pandemia. Entonces podemos tomar una mejor dimensión. Y por ejemplo, para ese caso, lo mejor sería, si uno quisiera tener una idea del desarrollo de la pandemia, es calcular la media geométrica. Bueno, eso lo vamos a ver en el video. Y también, bueno, para adelantarlo, también, por ejemplo, después vamos a avanzar y decir, bueno, pero pasemos también a considerar el crecimiento demográfico. Entonces pasamos a tomar las variables per cápitas. Y bueno, y así uno puede seguir continuando. Bueno, como para entrar un poquito de eso y aprovechar esta información que tenemos, lo dejo en otro video. Continuando con esto, bueno, yo acá les quiero mostrar, por ejemplo, si yo quiero llamar esos mismos datos, pero por ejemplo le saco el corchete a la parte de fila, porque fíjense que acá tengo la parte de filas con corchetes, si se los saco, me devuelve los mismos valores, pero en otra estructura, y esta estructura no me servía, porque fíjense que el tipo de dato es objeto. Entonces, cuando le hubiera pedido que me calcule la media acá, no lo hubiera calculado bien. No lo hubiera calculado, porque esto es objeto. Y acá, por último, les dejo algo que todavía no lo vamos, o sea, con lo que vimos hasta ahora no lo podemos hacer. Después, más adelante, vamos a aplicar estas funciones, pero para que quede, ¿esto qué es? Es un comando que está armado para que me haga lo mismo que hice con Argentina, pero que me lo haga para todas las filas, que en este caso era Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, ¿no? O sea, para cada una de las filas que me calcule el promedio entre el 2020 y 2023. Y entonces acá tengo el promedio del Producto Bruto Interno para cada país entre los años que yo marqué. Esto después lo vamos a explicar más detenidamente, ¿no? Pero bueno, para que quede acá. Continuamos con la parte de importar datos. Por ejemplo, ahora vamos a archivos con terminación CSV. Y por ejemplo, yo encontré, por ejemplo, en la página de la ciudad de Buenos Aires, que les dejo el link de esta página, muchísima información muy variada en cuanto a económica, de un montón de datos de salud, de infraestructura, nombre de hospitales, veterinaria, de todo. O sea, hay todo tipo de información distinta. Bueno, yo elegí, entre lo que hay, por ejemplo, esta de la esperanza de vida. Uno puede descargar acá, puede descargar el archivo, o puede, por ejemplo, copiar el enlace, ¿no? Copio el enlace. Vuelvo. Por ejemplo, acá, si yo copio el link desde la web, es lo que acabo de hacer. Control B, pego el link. Acá, por ejemplo, se usa con la función pandas, que yo ya lo tengo importado, o sea que por eso no lo vuelvo a importar. Y con esa función, .read-csv, me va a traer lo que yo tengo. Entonces acá vemos que
me trajo la información de la esperanza de vida que yo tengo en el link. Si yo hubiera descargado el archivo, acá hubiera copiado, en esta parte de acá, hubiera copiado lo mismo que hice con el del Banco Mundial, lo mismo, hubiera copiado la ruta y la pego y me lo toma. El segundo comando era para que me devuelva la primera información. Por ejemplo, si pongo -1, como para ver hasta dónde tengo, me da los primeros valores. En este caso, bueno, me los da todos, porque no son muchos. Son 37, ¿no? Porque primero avanza, les muestro un poquito, por ejemplo, en 1987 me da la esperanza de vida total entre hombres y mujeres, 31,7 años, para mujeres, para varones, después para el 1995, 40, 1895, 40 años, y bueno, acá podemos seguir, por ejemplo, en el 2010, el total me da de 77, ¿no? A ver, con respecto a esto, primero, uno siempre tiene que verificar y estar seguro de que la página donde toma la información es de confianza. Es la página del gobierno de la ciudad. Es de confianza en primera instancia. Lo que uno tiene que tener en cuenta luego de cerciorarse de eso es cómo obtuvo la información, porque digo, toda esta información desde 1887 a la actualidad, o sea, seguramente hay diferentes tipos de manejo, de cálculo, bueno, todos esos detalles son los que uno tiene que cerciorarse antes del manejo de la información, cómo es que se calculó, de dónde tuvo la información, si está recopilada, bueno, y demás, ¿no? Pero bueno, en primera instancia deberíamos como confiar en estos datos que tenemos acá. Bueno, eso sería cómo importar datos de un archivo CSV y después el manejo sería como lo estuvimos anteriormente. Ahora continuamos con la parte de API. Bueno, esta cuestión es algo para traer directamente la información directamente desde la web, pero sin descargar el archivo. Es como que conectamos Python con el servidor de la página. Por ejemplo, en este caso vamos a trabajar con la del Banco Central de la República Argentina, pero por ejemplo el Banco Mundial tiene su API, las Naciones Unidas tiene su API y cada uno puede generarse sus comandos para ingresar directamente a tomar la información en línea y actualizada. O sea, si uno quiere estar todo el tiempo actualizado, bueno, se conecta a través del API, no tiene que ir descargando el archivo. Este tipo de casos es el más difícil de extrapolar a otras situaciones, porque ahora cuando van a ver el caso particular del Banco Central hay que loguearse, hay que poner un código, bueno, eso en el Banco Mundial es de otra forma, entonces va a tener algún tipo de estructura diferente y hay que verlo en cada caso particular. Acá en este caso vamos a ver el Banco Central y uno después tendrá que acomodar su caso para ajustarse a la particularidad que tenga esa API, ¿no? Bueno, por ejemplo, empecemos. El API del Banco Central. Yo le voy a dejar el link, también le dejo el link de lo del gobierno de la ciudad, también le voy a dejar este link, que es la de la página del Banco Central, que habla del documento del API. Para hacer esto hay que leer un poco, porque hay como un manual que se descarga en otra página, creo que está, de cómo es que se hace, cuáles son las especificaciones. En primera instancia, lo que hay que hacer es registrarse. Por ejemplo, vamos a esta página que yo les doy el link, voy a registrarse. Acá pongo el mail y le pido que me genere el token. Y me generó esto que tengo acá, ¿no? Bueno, de lo que vamos a usar de acá es esto que está acá. Dice, el header que debe agregar a sus requests al API es, y me tengo esto. Bueno, lo que me interesa, este es el código de acceso, es esta parte de acá, que yo voy a copiar, control C. Ahora vuelvo para atrás y vuelvo a esta página. Y en esta página lo que voy a tener acá abajo es la dirección directamente donde la información que tengo. Acá, como ve, por ejemplo, puedo acceder a la base monetaria, a la cotización del dólar, a las cuentas corrientes, plazos fijos, LEVAC, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y uno copia esto que tengo acá, y ahora vamos a ver, o sea, el que le interese, o sea, el que le interesa, copias, y bueno, volvemos acá a esta parte. Bueno, tengo que importar esta parte de request y después tengo que empezar con esto. Esta es la parte que yo digo que tiene particularidades. El headers, bueno, el primero va de esta manera. O sea, en este caso porque me pidió que lo ponga de esta manera. Y va todo lo que tengo que modificar, porque yo había puesto otro mail para esto, tengo que borrar esto y poner el que copié ahora, ¿no? O sea, esa parte que está la dejo. Borro esto que correspondía a otro mail que yo hice, pero ahora para el ejemplo uso el que estamos usando ahora con el de Google Colab. Control B.
Y después, esto es la forma, o sea, general que tiene para traerlo. Yo llamo R, una variable, tomo esta función de la que acabo de importar, y entre paréntesis va el código que yo les mostré, que la información que yo quiero del Banco Central. En este caso yo elegí el dólar oficial. Y les pongo la especificación de este headers, que justamente es para la autorización que tengo para entrar. Esta autorización dura 1 año. Así que nada, como estamos sobrados, ¿no? para trabajar. Y después, bueno, estos son los comandos específicos para transformar esa información que entre en R para que me la transforme o sea, en una información leíble para Python. Y después le digo que me devuelva info, que es donde estoy ingresando la información modificada para la lectura de Python, ¿no? Y después lo que hago es, bueno, transformar un data frame, que es lo que yo ya sé trabajar. Entonces, con el paquete Panda lo ingreso para poder usar la función de data frame y transformar esa información, o sea, que tengo en info, transformar en un data frame, ¿no? Y bueno, después le pido llamarlo, ese data frame, con -1 como para tener una visualización más completa. Como ven, cuando imprimí esta parte de info, es esto que está acá, es esta información. Está en un modo que, bueno, se podría trabajar, pero bueno, no es el que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? Perdón, me fui. Y después, con esto que habíamos hecho en la segunda parte, lo transformé en un data frame. Entonces yo tengo en la primera fila el día y el valor del dólar. Por ejemplo, el primer valor es para el 4 de marzo del 2002, que el dólar valía 2 pesos. Y después, en la última columna, vemos que el 8 de abril, el dólar valía, de este año, valía el oficial 8,64. ¿No? Y acá tengo la información para todos los días que me está especificando, ¿no? Tengo 5.422 filas y 2 columnas. Bueno, esto lo pueden hacer cambiando esta partecita que tengo acá por cualquiera de las información que tienen acá. Y pueden acceder a toda esta información. Me parece súper útil y muy interesante, ¿no? Bueno, acá terminamos la parte de ingresar información, porque esto es un data frame y lo maneja como lo veníamos manejando anteriormente. Así que bueno, estaríamos por ahora. Seguimos en el próximo. Gracias.